Bienvenido. Tras años de revelarse los crímenes cometidos por un hombre que adopta el personaje de un payaso, tenemos en directo a una de las víctimas que sobrevivió a este encuentro mortal. Para esta declaración he adoptado el nombre de David, porque los eventos que estoy a punto de narrar cambiaron para siempre el rumbo de mi vida. Tengo apenas 25 años, pero he vivido el auténtico mal de cerca. He sentido su gélido aliento en mi nuca y sé lo que es estar al borde del abismo, entre la vida y la muerte. Hace unos años, cuando cursaba la universidad lejos de casa, solía trabajar los veranos con mi abuelo Norberto en su pequeño negocio de ventas de comida. Cada cierto tiempo viajábamos por los pueblos de la zona surtiendo nuestros productos. Recuerdo ese día nítidamente. Ni una brisa de aire corría para aliviar el bochornoso calor. Íbamos mi abuelo y yo en su vieja camioneta repartiendo muestras de nuestros embutidos y conservas caseras. Llevábamos horas bajo el sol y el cansancio comenzaba a pasarme factura. De pronto, escuchamos una explosión. Mi abuelo maldijo y detuvo la camioneta bruscamente a un lado del camino. Una de las ruedas se había pinchado. Estábamos literalmente en la mitad de la nada, rodeados solo por extensos campos agrícolas, resecos, sin el más mínimo rastro de civilización. Busqué señal en mi celular, pero no había ni una mísera barra. Comencé a sentir un sudor frío bajar por mi espalda. Oh, estábamos perdidos. Mi abuelo tomó su celular, pero le ocurrió lo mismo. No teníamos forma de pedir ayuda. Tan solo contábamos con una caja de herramientas básica y una rueda de repuesto que había visto días mejores. Mi abuelo se puso manos a la obra para cambiar la rueda pinchada mientras yo buscaba frenéticamente algún indicio de civilización en aquel páramo inhóspito. Fue entonces que, como una aparición, divisé lo que parecía un circo ambulante estacionado a unos 2 kilómetros. Unas cuantas carpas destrozadas se recortaban contra el horizonte y pude ver algunos camiones y remolques. Era nuestra salvación. Le avisé a mi abuelo y cargué una de las pesadas cajas con muestras de nuestros productos para emprender la larga caminata bajo ese sol implacable, con la esperanza de encontrar ayuda. A medida que me acerqué, el lugar parecía abandonado. Las carpas lucían destartaladas y polvorientas. No se percibía actividad alguna. Resignado, iba a dar media vuelta, cuando apareció de la nada un hombre alto y fornido, con una enorme sonrisa pintada en su rostro. Su inesperada presencia me sobresaltó, pero enseguida él se presentó muy amable, apodándose a sí mismo como el payaso Jeffrey. Le dije lo que nos había sucedido y se ofreció a ayudarnos con una gran sonrisa. Estaba tan aliviado de encontrar a alguien en aquel desolado paraje que acepté gustoso su oferta, a pesar de lo extraño que se veía. Como muestra de agradecimiento por su ayuda, le ofrecí la caja con productos que llevaba. Él me explicó que el circo estaba en reparaciones y todo el personal se encontraba alojado en la feria de un pueblo cercano, donde estaban realizando unas presentaciones. Accedió gentilmente a ayudarnos con el pinchazo, solo que tendría que ir por una rueda de repuesto a ese otro pueblo.
Así fue que lo acompañé hasta una caravana donde cargó la caja y luego me fui con él en un camión del circo rumbo a la feria del pueblo. Todo parecía marchar bien al principio, pero noté que Jeffrey se comportaba de manera extraña durante el trayecto. Conducía a toda velocidad por el camino rural, lanzándome miradas de reojo y sonriendo para sí mismo, como disfrutando de algún chiste privado, solo comprensible para él. Intenté entablar alguna conversación, pero solo obtuve gruñidos y risas ahogadas como respuesta. Al cabo de media hora, llegamos a nuestro destino. Se trataba de un pequeño pueblo rural con una plaza central en donde se celebraba una feria con juegos mecánicos, puestos de comida y algunas pequeñas carpas de espectáculos ambulantes. Bajé yo primero del camión y luego Jeffrey. Al dar la vuelta al vehículo, me sorprendió no ver rastro alguno de él. Era como si se hubiese fumado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Comencé a buscarlo frenéticamente entre la pequeña multitud. Empecé a sentir los primeros síntomas del pánico. ¿Dónde demonios se había metido? Mi respiración se agitó. Mis manos empezaron a sudar frío. ¿Sería posible que todo hubiera sido una trampa desde el principio para capturarme? El tiempo pareció suspenderse. Comencé a correr desesperado entre el gentío, buscándolo. Nadie parecía percatarse de mi creciente pánico. Fue entonces que divisé su inconfundible figura saliendo de detrás de una carpa de títeres. Sus facciones se notaban tensas y parecía buscar algo o a alguien. Por instinto, me oculté detrás de un puesto de antigüedades y recuerdos de la zona. Lo vi pasar frente a mí, merodeando el lugar de forma desesperada. Sus extraños ojos parecían a punto de saltar de sus cuencas. Respiraba agitadamente por la boca entreabierta, dejando ver sus dientes amarillentos. Luego de unos minutos que se me hicieron eternos, se alejó rumbo a los juegos mecánicos, fuera de mi vista. Aproveché para escabullirme entre el gentío, alejándome lo más posible de ese lado de la feria. Tenía que pedir ayuda urgente. En un puesto de ropa, divisé un teléfono público dentro de una cabina. Corrí hacia allí, introduje unas monedas con manos temblorosas. De lo que no me percaté era que el cable estaba cortado. En ese momento, recordé que tenía el teléfono en el bolsillo. Me tomó tiempo, pero logré por unos instantes captar señal en mi celular y teclear un mensaje de auxilio que pareció enviarse de forma exitosa antes de que la comunicación se cortara súbitamente. Volteé sobresaltado al sentir una pesada mano en mi hombro izquierdo. Era Jeffrey, que me miraba ahora con ojos inyectados en sangre y una mueca de locura, muy diferente a la primera impresión que tuve de él. Sus grotescos dientes amarillos estaban al descubierto. Parecía ser víctima de una especie de trance bestial. Babeaba en exceso, como si ya estuviera degustando su presa. Mi pulso se aceleró descontroladamente. Retrocedí mientras el monstruoso hombre se relamía la boca.
como si ya estuviese saboreando su festín con mi carne aún viva. Un sudor frío resbalaba por mi frente y nuca, empapando mi camisa. De un zarpazo me arrancó violentamente el teléfono, estrellándolo contra el piso. Salí despavorido de esa endemoniada feria, abriéndome paso bruscamente entre la multitud. Podía escuchar sus pesados pasos, conjunto a carcajadas enloquecidas, cada vez más cerca. Tras unos minutos, logré alcanzar los límites del pueblo y me interné en un frondoso bosque contiguo, buscando perderlo entre la maleza. Las ramas arañaban mi rostro y mis pulmones ardían en llamas mientras corría sin dirección fija, tan rápido como mis piernas me lo permitían. Tras lo que me pareció una eternidad, me detuve agotado frente a unas rocas para recobrar el aliento. No se oía nada, ni pájaros, ni el viento, solo mi respiración jadeante y los frenéticos latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Creyendo haberlo despistado, caminé sigilosamente de vuelta hacia donde calculaba que estaría el camino principal para pedir ayuda. No podía estar lejos, pero apenas había recorrido unos metros cuando una fuerte patada me arrojó contra el fango. El golpe me dejó sin aire, impidiéndome gritar. Balbuceé de dolor mirando hacia todos lados, intentando enfocar la vista. Allí estaba él, nuevamente con una gran sonrisa de oreja a oreja. Me tomó del cabello, obligándome a levantar el rostro. Acercó sus fétidos dientes a mi oído, susurrando en un estremecedor tono: ¿Quieres ver algo especial, corderito? No podía articular palabra. Solo atiné a gesticular un débil quejido, negando con la cabeza, antes de que comenzara a arrastrarme de los pelos, internándonos más y más dentro de aquel bosque, probablemente hacia mi tumba. Llegamos a una choza tapada en maleza. Abrió la destartalada puerta y me empujó dentro del angosto espacio. Mi cabeza se estrelló contra la pared, lo que nubló mi visión. Aturdido, pude enfocar apenas lo que había a mi alrededor, aunque hubiese preferido 1000 veces no hacerlo. Frente a mis ojos habían un camastro ensangrentado con grilletes y cadenas, colgando sobre él decenas de cuerpos en descomposición, montados sobre horripilantes ganchos carniceros. Luego vinieron los días más oscuros de toda mi vida. En este caso no puedo ser explícito, pero cada día imploraba que acabara. Despertar de nuevo en casa de mis padres. Ya no soportaba más. No tenía noción del tiempo, pero por lo que después me enteré, pasé todo un día con ese maniático. Cuando la policía allanó la choza, solo hallaron rastros de lo que Jeffrey me había hecho, más los escalofriantes restos de años de crímenes ocultos. Han pasado algunos años desde que logré escapar de las garras de la muerte. Aún no me recupero del todo, pero anhelo fervientemente poder regresar pronto junto a los que amo. Decidí estudiar criminología, especializándome en psicopatías.
con la esperanza de evitar que alguien más pase por el horror que yo viví. A veces, la gente mira extrañada las cicatrices en mi rostro y brazos. Algunos se animan a preguntar qué me ocurrió. Otros suponen que tuve un accidente o enfermedad grave en el pasado. Pero nadie imagina la historia de horror detrás de esas marcas. Y cuando veo a algún inocente acercarse demasiado a mí, no puedo evitar pensar para mis adentros: cuídate, el mal acecha más cerca de lo que crees. Si te has quedado hasta aquí, te invito a suscribirte, dar like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima sesión.